oyentes reciban un cordial saludo y bendiciones de Dios para sus vidas. Con la dirección de Joel Peña y la presentación de Eduardo Montealegre, damos inicio a Manantial de Vida, verdades fundamentales a la luz de la Biblia. Sean todos bienvenidos. Cordial saludo, Pastor Joel. Este hermoso día queremos saludar toda hermosa audiencia de Radio Cristiana Shaddai. Queremos que puedas tener el privilegio de escuchar la palabra de Cristo, y queremos saludar en este 2015 dándoles la bienvenida al espacio de este programa hermoso, y queremos que puedas tomar notas de las enseñanzas. Este año regresamos pues en oración, en búsqueda de la palabra, en la palabra del Señor, su conocimiento, su revelación, su inspiración, y queremos que continúen estos estudios que llevamos para que la palabra de Cristo corra y sea glorificada, y también para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Así que saludos y bendiciones en este 2015, que cada programa sea edificación para la iglesia, que cada programa sea para restaurar vidas, ministerios, que cada programa pueda haber libertad en Jesucristo nuestro Señor. El tema de hoy: desarrollo de la iglesia en la historia, tercera parte. Con ustedes el pastor Joel Peña. El libro de Apocalipsis contiene en su introducción como libro palabras que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, le dieron al apóstol Juan, aquel Juan que acompañó a Jesús en sus momentos difíciles. Y este apóstol de los apóstoles bíblicos, que la palabra enseña y nos da todo un bagaje de su vida y cómo fue en su proceso histórico, en su vida como siervo de Cristo, como discípulo primeramente, y era conocido como uno de los hijos del trueno, un hombre con carácter intemperante. Luego lo encontramos en las cartas de Juan, en las epístolas, hablando acerca de amados, hijitos, y son palabras que él antes no mencionaba, pero el Espíritu Santo le place al Padre de nuestro Señor Jesucristo revelarle a Juan las cosas que han de suceder pronto, y esas cosas que han de suceder pronto llevan ya 2000 años en proceso. Unas se han cumplido en parte, otras están en cumplimiento. Por eso el Apocalipsis es un libro que, para hacer estudio de él, necesitamos conocer claramente las normas hermenéuticas y la parte instructiva de la palabra, la parte doctrinal. Es un libro que mucha gente ha especulado acerca de él, pero que tiene un fundamento, un principio que no puede ser alterado cuando estudiamos el texto, y por eso vamos a dirigirnos exactamente estamos estudiando los 2 primeros capítulos, los 3 primeros capítulos, porque abarcamos hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, y donde vemos las 7 iglesias, y queremos repetir conceptos que hemos ido mencionando estos programas hermosos que Cristo nos ha permitido tener. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso, y Éfeso significa deseo o deseada. Es el modelo a seguir en cuanto a la directriz de la iglesia primitiva. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida. La palabra Esmirna viene del griego amargura, de ahí viene la raíz mirra. Esmirna fue un tiempo de la iglesia, fue asolada, azotada, mucha sangre corrió por las calles, por los coliseos romanos, a nivel del imperio romano. Esmirna fue la iglesia más sufrida. Y veíamos los tiempos, ¿no? La iglesia primitiva en Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia que padeció gran persecución a través de los emperadores romanos sanguinarios que devastaban la iglesia, pero que la iglesia crecía cada día, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. En la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, que significa dada en casamiento, viene la palabra gamia, pergamia, Pérgamo viene de Pérgamos. Esta palabra griega significa dada en casamiento, y fue una iglesia que comenzó a tener la mezcla y dio las bases para el sistema Teatira. El sistema Teatira es una palabra, significa torre alta, un sistema encumbrado, levantado alrededor de un sistema, precisamente no del cuerpo de Cristo como cuerpo espiritual, sino que ya tomó más secularización, es decir, es una entidad extraña que se ha tomado o se ha atribuido el poder religioso en el mundo entero y domina todas las naciones. Así que es un sistema que Dios no ama, es un sistema que Dios aborrece, el sistema Teatira. Y en esta mañana
Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. La iglesia de Sardis. Así que vamos a leer el mensaje de la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Sardis es una iglesia que su nombre es vital para el entendimiento. En la lengua griega, la palabra Sardis, que luego pasó a ser Sardes en el griego, tuvo un desarrollo en cuanto a la parte del griego, la parte helenística, la parte luego de los vocablos a nivel de toda la parte griega. Inclusive se identifica en 1426 el siriaco de Ancona, en la mitad del siglo XVI, fue descrita por un viajero, Jean-Baptiste Tavernier. Ellos descubrieron esta ciudad que actualmente se encuentra en lo que se conoce como Turquía. Las 7 iglesias de Asia están ubicadas actualmente en la nación que se conoce como Turquía. Históricamente tienen ruinas, tienen evidencia arqueológica y tienen todo un bagaje histórico que le da una riqueza a la parte de la arqueología a nivel mundial. Pero esta iglesia, en su nombre en el griego, significa volver a vivir, volver a brillar, y por eso se ha acuñado como restauración. La iglesia de Sardis concuerda con el periodo de la Reforma que arranca como periodo manifiesto en 1517, cuando Martín Lutero cuelga sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Ahí comienza un periodo donde la iglesia había caído en oscuridad, porque las escrituras no eran leídas a nivel público. De hecho, había una prohibición, había un veto hacia las personas que tuvieran en sus manos manuscritos o traducciones de los manuscritos originales de la palabra. Y esto conllevó a que la iglesia no conocía su propio libro. Yo quiero decirles que la fe cristiana está basada en un libro que es real, verificable, veraz, que tiene pruebas indubitables, como decía en Lucas, que nos enseña acerca de la palabra indubitable, es decir, no puede ser refutada. Y la iglesia había caído en oscuridad durante 1000 años, donde la Biblia no se le estaba traduciendo a las naciones en su desarrollo de sus lenguas, lo que se conoce como la lengua vernácula. Y el problema fue que conllevó a grandes ignorancias, grandes abusos por parte del clero, donde el pueblo no tenía acceso a la escritura y solamente los sacerdotes podían leer los textos, y se acuñó en la lengua latín. El latín fue un idioma que comenzó a caer en desuso, y ya, por ejemplo, en los pueblos alemanes, holandeses, en Britania, lo que es Escandinavia, y el mundo entero no conocía la Biblia, y fue algo extraño, contradictorio. Hubo un periodo donde el cristianismo pretendió vivir sin la Biblia, y quiero decirle que es un axioma: no existe cristianismo sin Biblia, no puede ser posible. La Biblia es lo que le da vida realmente al cristianismo. Así que le dice: escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Es decir, resume el número 7 que aparece en las 7 iglesias. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué concuerda? La Reforma, en su aporte a nivel de la iglesia a nivel mundial, hizo cosas muy buenas: volver la iglesia a la escritura, la sola fide, la sola escritura, es decir, sola gratia, fueron aspectos. Pero la Reforma no añadió nada nuevo, es decir, reformar es un sinónimo de la palabra restauración, es decir, no fue algo nuevo. Y quiero aclarar algo acá a nuestros hermanos reformados: la Reforma no fue algo mágico,
que añadió cosas nuevas. Lo que hizo fue volver a lo que ya los apóstoles habían establecido. Y casi siempre se cae en ese mismo error. Tratando de fundamentar cosas nuevas, se cae en el error de ignorar que la escritura, en lo que corresponde al nuevo pacto, fue dada por los apóstoles, fue dada por el Espíritu Santo a hombres como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, inclusive Santiago, que es Jacobo, tiene ahí parte en la escritura. Ese es nuestro fundamento de verdad. Lo demás fue agregado a través del desarrollo de la interacción entre la Reforma y la parte sociopolítica, la parte institucional, como por ejemplo Calvino, Zwinglio y hombres e instituciones. Y como dice uno de los lemas de la Reforma, después de las tinieblas, la luz, y es cierto, pero la luz ya se había dado. Lo que se hizo fue volver a la vida, es decir, volver a sacar a la luz lo que ya estaba escrito. Sardis no añade nada nuevo en cuanto a la revelación de Dios. Quiero ser enfático en esta parte porque siempre veo los errores en cuanto a la parte fundamental. No añadieron los reformadores cosas nuevas a la escritura. Ellos lo que hicieron fue volver a tomar o a retomar lo que ya estaba escrito. Aquí es donde hay una separación. Algunos reformados han elevado a nivel de la misma palabra los escritos por los reformadores y fueron aportes, mas no fueron revelaciones. No fueron revelaciones escriturales. Ya estaba escrito el proceso de la salvación solamente por fe, solamente que Martín Lutero lo que hizo fue recordarlo y sacarlo a la luz. Eso se había mantenido en la oscuridad por largo tiempo porque no convenía el sistema de Tiatira que se supiera. Es decir, cuando una institución monopoliza la escritura al nivel de que la gente no puede leerlo sin ellos, cae en el gran pecado de la suspicacia. Por eso el libre examen fue uno de los aportes de la Reforma. Así que dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y creo que la premisa general dentro de la Iglesia Reformada, todo el proceso desde Lutero hasta nuestros días, es que se cayó en un error. Se descuidó la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Es decir, la Reforma añadió y aportó prácticamente una base sólida para la fe, pero dejando de lado algo que aparece en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Dice: el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán. Futuro, no dice se ha acabado. Las profecías se acabarán, futuro, y cesarán las lenguas. El apóstol Pablo no dice en su época que habían cesado. Se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Estos aspectos que está mencionando 1 Corintios 13, 8 no han acabado aún. Por eso dice: tienes nombre de que vives y estás muerta. Porque en parte conocemos, versículo 9, y en parte profetizamos. Todo creyente debe reconocer la imposibilidad de tener toda la información que no esté escrito en la palabra. Es decir, yo no puedo inventar. Si la Biblia no me explica algo, yo no puedo crear sobre esa sospecha un fundamento doctrinal. Caigo en el campo de la especulación. Hay aspectos que la Biblia no me va a decir. Las cosas que se han escrito para nuestra edificación. Las que no se escribieron, Dios sabía que no eran relevantes para nosotros. Pero hay personas que pretenden, dentro de ese campo de lo que la Biblia no revela, caer en suspicacia y en especulación y crear una doctrina alrededor de una fábula. Es decir, algo imaginario que no está escrito en el texto. Y este es el gran problema de las iglesias. No examinamos, no estudiamos lo que dice el fundamento bíblico y nos basamos en lo que otra persona nos dice y no vamos al texto a verificarlo. Entonces se crean doctrinas o teologías alrededor de premisas humanas, suposiciones, y cómo, de qué color eran las sandalias de Jesucristo, cuán largo era su cabello, por ejemplo, y le comentaba a los hermanos el gran vacío que existe en cómo se escribió la tentación de Jesús en el monte Cuarantama, en el desierto, si no había personas con él allí. Estaba solamente Jesús y Satanás, ni siquiera había discípulos, él no había llamado a nadie. Son temas que la Biblia no va a revelar, no va a enseñar. Si la Biblia no lo dice, entonces yo no puedo especular. Si especulo, caigo en el gran pecado de añadir algo que no está en el escrito. Ese es el gran, digamos, la promesa que dice Apocalipsis al final, que si alguno añadiere o quitare
de las palabras. Hay que tener cuidado con lo que hacemos, y sobre todo los biblistas, los hombres encargados de las versiones de la Biblia. Y hay versiones que actualmente dan mucho que decir, tienen muchas dudas, tienen mucho aspecto errado, suprimen palabras, ya no son traducciones, sino que son interpretaciones, y hay un problema con este punto. Entonces hay que tener una correcta investigación, correcta doctrina, teología, para poder decir que algo es cierto. Entonces debe concordar con la Escritura. Lo que no esté conforme a la Escritura es mera especulación, porque en parte conocemos, dice Pablo en Corintios 13:9, y en parte profetizamos, mas cuando venga futuro lo perfecto, no es que ya haya llegado. Y algunos aducen que lo perfecto era el cierre del canon. No, porque Pablo dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué era en parte? La ciencia, la profecía, las lenguas. Ahora, Sardis cayó en este error. Descuida lo que es el mover del Espíritu Santo. Dentro del desarrollo de la iglesia vemos que el libro de Hechos está basado precisamente en lo que el Espíritu Santo hacía a través de los apóstoles, y lo que Dios hacía, grandes milagros, señales y maravillas a través de los apóstoles, corroborando, es decir, confirmando que el Evangelio era real, no era simplemente un discurso muerto de unas palabras sin sentido. No, la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos, porque no avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios. Y realmente en el griego sería dunamis tuteos, es decir, ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios, pero dice ¿para qué, hermano Eduardo? Para salvación a todo aquel que cree. Es un poder. Entonces no podemos ignorar, porque hay personas hoy en día abusando de los dones, que no hay dones. Entonces Sardis se le dice lo siguiente, volvemos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué cosas están para morir? Lo dice Corintios, explicando acerca del proceso de las lenguas, la profecía y la ciencia. Un día acabarán, un día morirán, todavía no han muerto. Sé vigilante y afirma. Fíjate que el verbo afirmar está en exhortativo, es decir, le está dando una exhortación a Sardis. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, no podríamos decir que tal o cual institución es perfecta, porque lo que fue perfecto en proceso en cuanto a la revelación fue lo escritural, es decir, el tiempo de los apóstoles, y aún así ellos con diferentes pruebas y dificultades se mantuvieron firmes delante de Cristo. Pero ninguna institución a nivel mundial puede decir que es perfecta. Donde hay seres humanos siempre habrá errores, donde hay seres humanos siempre habrá el factor de error humano. Es decir, no podemos pretender ser como ángeles o ser con el mismo Señor, porque creemos en el campo de la idolatría. Nos transformaríamos en unos ídolos y dejaríamos de depender de la gracia de Dios. Cuando el apóstol Pablo 3 veces le había rogado al Señor que le quitase el aguijón en la carne, ¿cuál fue la respuesta? La divina respuesta. Dios le dice, bástate mi gracia. Y le explica, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad, no en tu fuerza o tu potencia. Hoy en día habla mucho del superhombre, del super yo. Y es una doctrina que fue acuñada por Friedrich Nietzsche, es decir, acerca del superhombre, o sea, y que el hombre se vuelve un Dios, y es el error fatal de muchos humanistas, donde quitan a Cristo del centro y colocan al hombre. Entonces, hermano Eduardo, recapitulamos. Sardis se le da una palabra de exhortación, es decir, vuelve a lo que realmente es lo importante. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate. Cuando uno le mandan a recordar algo, es porque hay una base primero. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué recibió Sardis? Recibió nada menos y nada más que volver a la iglesia, volver a la escritura, volver a la fuente. Sardis hizo un papel importante, volvió la iglesia que volviera su mirada a los escritos, a los textos. Y antes de eso, antes de Lutero, solo había oscuridad, solo había tinieblas, solo había de pronto suposiciones, pero no podían leer. Ahora, ¿cómo yo, si yo no conozco la lengua, por ejemplo, en mandarín, el idioma mandarín o la lengua mandarín o los dialectos en la China continental, si yo no puedo leerlos, a mí me muestran un texto en chino, en lengua china o lengua mandarín, y yo no puedo leerlo, ¿cómo voy a saber lo que está escrito allí? Es como cuando Pablo habla de las lenguas en Corintios, si no diere sonido incierto, ¿cómo sabrá el que escucha la trompeta o el que escucha el instrumento?
Entonces, durante casi 1000 años, la iglesia, los textos, los escondió. La iglesia que tomó el lugar de Tiatira escondió el texto, y no hasta hace mucho, aquí en Colombia y en otras naciones, leían el servicio en latín. Ahora, ¿quién entendía esa lengua? Nadie. Ya había lo que es el español, el holandés, el idioma inglés, el alemán. ¿Qué hizo Lutero? La primera traducción fue hacia la lengua alemana, y de hecho fue apoyado por los príncipes alemanes para esa traducción. Vemos cómo luego se hicieron versiones para Bélgica, Holanda, Irlanda, Noruega, Escocia, y así lenguas en el mundo, hasta llegar a nuestras manos lo que se conoce hoy en día, por ejemplo, la Biblia Reina Valera 60. Si no estuviera en español, yo no podría leer eso, si está en un idioma que yo no entiendo. ¿Qué hizo la Reforma? Volver a que las naciones leyeran la Biblia en su lengua vernácula, es decir, en el idioma en que ellos nacieron. Pero dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Es un consejo, guárdalo. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia de Dios, en nuestros días? Retener lo que Dios nos ha entregado, guardarlo. Y arrepiéntete. Ahora, la pregunta es, ¿por qué decirle a una iglesia que se arrepienta? ¿Qué empezó a pasar en esa iglesia? ¿Qué comenzó a originarse? Se cayó en el error de depender más en lo que el hombre decía que en lo que la palabra decía. Contradictoriamente, eso fue lo que ocurrió a nivel histórico. ¿Qué tenemos que rescatar de Sardis? Sardis es una iglesia que luego se le va a exaltar. Dice: arrepiéntete, pues si no velas, o sea, si no estás dispuesta, si no estás preparada, vendré sobre ti como ladrón. A esta iglesia se le dice estas palabras: y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, que muchos en Sardis estarán tan desapercibidos que en el momento que el Señor venga por la iglesia, los encontrará distraídos, los encontrará en otros asuntos, y pendiente más en los asuntos temporales que en lo eterno. Y Sardis no puede olvidar que fue el mismo Señor quien movió a Martín Lutero para que pudiese hacer la obra que hizo. Lutero de su propia cuenta no lo hizo. Tuvo que el Espíritu de Dios inquietarlo. Quiero aclarar esa parte porque parece ser que algunos no entienden que Lutero no fue una auto-revelación que recibió. Lo que recibió Lutero fue una luz para ver lo que ya estaba escrito. Es decir, volvió a leer lo que dice el libro de Romanos, la carta de Romanos, ¿verdad? Que la salvación no por obras, sino por fe. El hecho de Lutero haber sido un monje, digamos que tenía ese privilegio de pertenecer a la élite de la misma iglesia, que en ese momento era la iglesia de Sardis la que estaba mandando, o sea, la que se conoce hoy como la Iglesia Católica. Ellos fueron los que fraguaron todo este complot de esconder la palabra a los creyentes para poder fundamentar todas sus doctrinas totalmente aparte de lo que era la palabra del Señor. Y Lutero, formando parte de esta iglesia, accede a esta palabra, y leyendo la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la palabra que lo despierta a él, que lo insta a él a volver a la verdad de proclamar la palabra de Dios conforme estaba escrita. Por eso a Sardis se le da un consejo. Dice: y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiero decirle algo, hermanos. Aún en la iglesia reformada hay dificultades, hay problemas. No es perfecta su sistema. Ninguna iglesia tiene perfeccionamiento propio dentro de su desarrollo eclesiástico o congregacional. Cuando alguien me dice mi iglesia es perfecta, le digo, hay un problema con esa afirmación. La palabra iglesia implica a todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que nuestro fundamento de fe es la Escritura. Entonces, cuando se hace esa segmentación o separación o mutilación del cuerpo, Pablo advirtió de los que cuidado con los que mutilan el cuerpo. Cuando alguien coloca por encima de la revelación escritural su dogmática personal o su dogmática colectiva, cae en el error del sectarismo. No existen varias iglesias, hay una sola, iglesia de Cristo, la que él dejó, la que el apóstol Pablo allá en el libro de Hechos 20 confirma de que él compró con su propia sangre. Es decir, ningún ser humano, ningún pastor, ningún obispo, ningún ministro ha comprado a la iglesia con su sangre. La iglesia le pertenece a Cristo, somos simplemente administradores. Pero cuando alguien se empodera
toma el empoderamiento, toma el encumbramiento como supuestamente el mayor jerarca. Entonces hay un problema, caemos en el mismo error de esta época de oscuridad que vivió Sardis y que vivió Tiatira, y que Sardis ayudó a sacar a la luz. Pero dice el versículo 4 de Apocalipsis 3, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y me llama la atención que en todo el desarrollo de la iglesia y históricamente las 7 iglesias siempre se habla de un remanente. Y quiero aclarar esa parte. No nos confiemos de las multitudes. Las personas dicen, no, la iglesia cuando tenga millones, millares y miles. No. Dice que tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esa palabra digno es una capacidad que Dios da al hombre cuando el hombre pone su confianza en Jesucristo. La dignidad. ¿Por qué son dignas? Porque el proceso de Dios en ellos ha comenzado a desarrollarse. Viene la madurez espiritual. En Sardis hubo grandes hombres de Dios como Calvino, Lutero, vuelvo a repetir nombres, Zwinglio, se me escapan otros nombres porque hubo predecesores de la Reforma. Por ejemplo, Erasmo de Sirio de Rotterdam fue un predecesor de la Reforma. Pero no se afilió a la Reforma abiertamente, sino que lo hizo desde el campo de la academia. Pero hubieron hombres como Lutero que fueron los que padecieron realmente, sobre quien recayó la responsabilidad sobre sus hombros. Hubo otras personas que apoyaron la Reforma, por ejemplo, políticamente y militarmente, los príncipes alemanes, que protegieron a Lutero de una muerte segura o de un juicio que se le iba a hacer. Y como se asesinó tantos científicos, como muchos se les mandó a retratar, como a Galileo Galilei, donde la famosa frase por si mueve, de que se mueve, muchos fueron obligados a retratarse, científicos, hombres de ciencia, para defender doctrinas que la Biblia no enseñaba, para defender dogmas humanos. Se asesinó científicos, se asesinó académicos. ¿Y qué pasó con el tiempo? Dios permitió que otros científicos siguieran los estudios de ellos y los principios actuales de la ciencia. Y por eso me molesta cuando alguien usa la ciencia para atacar a Dios, cuando fue al contrario. La reforma, la iglesia reformada, cuando conocemos el proceso de los reformadores, la búsqueda fue al contrario, que la ciencia, la verdadera, no como dice el apóstol Pablo, la mal llamada ciencia, la verdadera ciencia, la que entiende en los estudios serios de ciencia a nivel de ingeniería molecular, la biomecánica, la parte del estudio de la mecánica de los astros, lo que son los cursos estelares científicos como Larry Van Diemen, que tenemos ahora aquí muchos libros y textos acerca de estos hombres que también son asesores en los Estados Unidos, y John Whitcomb y personas importantes en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, hombres de ciencia que en sus estudios corroboran lo que dice Génesis acerca de la creación. Somos de modelo creacionista, no somos evolucionistas. Hay unas grandes dudas con respecto a la evolución en los vacíos que tiene, en los axiomas que ellos contienen. Entonces toda esta parte, la reforma dio la base para que al contrario se aportara. Por ejemplo, tenemos en la Biblia a un gran hombre como Tomás, que fue la parte evidencial. Si no hay un Tomás en la Biblia, parecería que toda la resurrección del Señor fue un complot de los discípulos, pero entre ellos había uno que decía, hasta que yo no meta mi mano y mi dedo y no vea, no creo. Es decir, Tomás aportó lo que se conoce como la prueba indubitable a nivel de la prueba científica. Entonces, esta parte la enseña mucho nuestro hermano George McDowell. En su libro Más que un carpintero menciona todos estos puntos. Así que yo quiero invitarlos a que escuchen lo que la Biblia está diciendo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5 de Apocalipsis 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre, escucha esta parte, del libro de la vida. No borraré y no borraré. Mucho cuidado porque el principio del borrar el libro de la vida está escrito aquí. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré, porque no dice, no lo colocaré. No dice, no estará o va a estar. No borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, Sardis ocupa un lugar importante en cuanto al desarrollo de la iglesia como hoy en día conocemos. Gracias a la reforma, la iglesia pudo tener o volver a rescatar lo que había dejado hacia el principio, pero no añadió nada nuevo.
sigue basándose en lo que dijo Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, a través del apóstol Juan, a través de Jacobo, a través de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No hay algo nuevo, simplemente recordar, volver a la vida, volver a brillar. Y eso es lo que significa la palabra sardis. Luego nos encontramos con Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia es una iglesia prototipo modelo, es decir, Filadelfia rescata toda la naturaleza o la esencia de la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva. Filadelfia como palabra griega son dos palabras, filos y adelfos. Y cuando esta palabra está unida significa amor fraternal, amor de hermandad. ¿Qué quiere el Espíritu Santo con la iglesia? Que realmente vuelva a esa esencia, donde a pesar de que en Gálatas Pablo resiste cara a cara a Pedro por un asunto doctrinal, no por ello dejaron de hablarse en su vida. ¿Qué notamos hoy en día? Se ha perdido Filadelfia, se ha perdido el amor entre hermanos. Cuando un hermano me corrige, me exhorta, me está mostrando la escritura como debe ser, ¿por qué voy a negarme un consejo? Voy a negarme una palabra, una corrección, cuando el Espíritu Santo también está en él, hermano. Filadelfia es una iglesia que no es una iglesia opulenta, que no es una iglesia basada en el culto a la personalidad o en la autosuficiencia del ministro. En Filadelfia notamos un lenguaje diferente a las demás iglesias. Históricamente la ciudad de Filadelfia actualmente pues tiene un nombre, Aleshehir, en Turquía. Era conocida anteriormente como Filadelfia. Fue fundada en el 189 a.C. El rey Eumenes II de Pérgamo, este rey que vivió entre los años 197 a 160 a.C., le dio el nombre en honor a en amor a su hermano. Es decir, se convertiría en su sucesor. Átalo II, que va del 159 a.C. al 138 a.C., este hombre cuya lealtad le hizo ganarse el epíteto de Filadelfo, le viene el nombre de Filadelfia. Filadelfo es una palabra que tiene que ver con filiade, ¿verdad? Filos y adelfe, es decir, un amor de hermano. Pero espiritualmente el mensaje no es arrojada o dirigido a estos hombres, sino a la iglesia que estaba en. Voy a aclarar algo, en el griego y en el español las partículas como las preposiciones y los conectivos son importantes. No dice la iglesia de Filadelfia, la iglesia en. Quiero recordar algo, no es la iglesia de Barranquilla, es la iglesia en, porque Barranquilla subsiste autónomamente, no está la iglesia en Barranquilla, es decir, los redimidos por la sangre de Cristo que están en la ciudad de Barranquilla son la iglesia en Barranquilla, no de. Y ahí es donde mucha gente, pues como profesor de griego que soy, les desaclaro que en la Biblia es importante leerla despacio con sus preposiciones, sus adjetivos, sus adverbios, sus verbos, sustantivos, es decir, nos da una clave, la iglesia en Filadelfia. Así que lo que corresponde a la iglesia en Filadelfia es un significado espiritual. Ahora, la ciudad, probablemente mejor conocida, es una de las 7 que acabamos de mencionar en cuanto a las 7 iglesias, pero ¿qué representa este periodo? Este periodo representa el periodo de las misiones mundiales que arrancaron en base al siglo XVIII, XIX y
lo que es el siglo XX. En el siglo XXI las misiones han disminuido y no sé por qué. Hay razones en cuanto a la parte de las directrices de los movimientos en las misiones. Han descuidado las misiones. Muchos se han dedicado solamente a hacer imperios económicos cristianos y han dejado de fundar obras en los caseríos, en los corregimientos, en las comarcas, en las villas, no sé cómo le dicen en otras naciones, en los pequeños localidades o pueblos o regiones rurales, y se ha ido más a las áreas urbanas y las capitales, y se ha descuidado a un remanente y a un pueblo que está en lugares de difícil acceso. Y Filadelfia abrió la puerta a través de hombres. Históricamente Filadelfia está ubicada entre los siglos XVIII y XIX, donde aparecen, ya encontramos a hombres como David Livingstone, Hudson Taylor, encontramos predicadores que dejaron sus naciones, su comodidad para ir a Asia, a África, aún aquí a América, predicadores que dejaron como, por ejemplo, históricamente en Colombia tenemos un ramillete de misioneros que sin ellos no habría evangelio en Colombia, gente que dejó Inglaterra, Australia, dejó Norteamérica para venir a traer el evangelio. Y el evangelio llegó acá por la predicación de hombres y mujeres que dejaron su comodidad, y vemos como en la historia hombres como Guillermo Carey, lo que se conoce como el movimiento misionero a nivel del mundo, no como denominación, sino como un mover real de la iglesia de Dios a nivel mundial. La iglesia de Cristo comenzó a salir a las naciones, a cumplir nuevamente el mandato de id, por tanto id y hacer discípulos. Y en este frenesí se descuidó de pronto un campo, y Filadelfia también tiene que reconocer que en la parte de mover misionero a nivel mundial se descuidó la obra social, y fue pues por eso tuvimos el privilegio, hermano Eduardo y yo, el honor de conocer al pastor Gregorio Landero, un hombre que fue un instrumento de Dios usado en los años 70 y 80 y parte también del 90 para acuñar que la iglesia entienda que tiene también una misión social, es decir, no separar la parte misionera de salvación del alma del hombre, descuidando el ser integral, o como decía el pastor Gregorio, el hombre total, que también se alimenta, desayuna, almuerza, cena y debe trabajar. Así que el pastor Gregorio Landero, que para mí es un honor, pues, que aún está sobre la tierra, este varón de Dios, y nos ha enseñado mucho acerca de la obra social. La iglesia, el problema es que descuidó en el afán de las misiones y de predicar el evangelio, no le supo enseñar al hombre a alimentarse, a comer, a saber vestirse, a tener proyecto microempresarial y fundación de sustento. Entonces, antes de que existiese la ONG en el mundo, se dejó esta base que se llamó la acción social, donde el pastor Gregorio ha tenido un programa desarrollado aquí a nivel de Colombia. Mucha iglesia ignora esto porque no conoce la historia de la iglesia a nivel de Colombia, y es importante recapitular en algún libro lo que es la iglesia, la historia de la iglesia en Colombia. Sí, hay una eclesiología universal, pero en el tema local de Colombia hay una historia de misioneros, de hombres de Dios en la historia que han pasado por estas tierras hermosas. Y quiero que también el mundo sepa, la iglesia, los hermanos que nos escuchan en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en Canadá, Centroamérica, Suramérica, si hay hermanos escuchando en África, en otros lugares del mundo, sepan que hay hombres de Dios aún sobre la tierra que no han manchado sus vestiduras, no han cedido ante la presión, ante lo que se conoce como la codicia o el evangelio del lucramiento, de lucrarse. No, ellos simplemente son siervos incondicionales de Dios. Filadelfia se le dice lo siguiente: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, y es él, no el hombre. Hoy en día se está diciendo que tú puedes abrir los cielos, cuando dice el que abre ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Si Dios es el Señor, no eres tú con tu propio poder. Y ahí volvemos al punto del superhombre. Hoy en día se ha generado en la iglesia un superhombre, un super ser humano, que lo que él dice se hace. Y ya Dios ha decretado en el pasado lo que va a suceder. Es decir, Dios es el que maneja el curso de la historia, ¿verdad? Y todo lo que acontezca lo que acontezca, Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque siempre lo ha tenido. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Así que a esta iglesia se le dice: el que abre ninguno cierra, cierra y ninguno abre. ¿Cuál es esa puerta abierta que ha colocado el Señor? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la puerta de las almas. Es decir, hay que seguir estando a tiempo y fuera de tiempo, hay que seguir evangelizando, hay que seguir yendo a los caseríos, a las comarcas, a los lugares en el campo, a las veredas, a los corregimientos. Hay que salir allí a las pequeñas poblaciones y predicar el evangelio. No podemos dejar
de llevar a cabo la gran comisión. No podemos detener en este momento. Hay iglesias que se han detenido, han dejado las misiones, han dejado de enviar misioneros a otras partes del mundo, y cuando así fue que llegó el evangelio a estos lugares, hermano Eduardo, por las misiones a nivel de otras naciones, personas que vinieron de otros países para traernos la palabra de Dios. Hoy vemos que la iglesia apóstata ya no le interesa hablar de las misiones. Ahora la estrategia de ellos es realizar poderosos encuentros con el nombre de congresos apostólicos, y ellos creen que de esa forma están llevando la palabra, y de hecho están llevando una palabra, pero una palabra torcida, una palabra que pretende en un lugar que normalmente es en capitales donde existen hoteles 5 estrellas, y no como el mismo Señor Jesucristo lo hacía, que iba por veredas, que iba por caminos, que iba por pueblos. Esto no, estos apóstoles llegan a capitales, y ahí tratan de meter a otros siervos, a otros pastores, la mayoría despistados de la palabra, para meterle sus doctrinas torcidas y para cambiar los fundamentos bíblicos que deberían tener. Las misiones, básicamente, porque Filadelfia es una iglesia misionera, Filadelfia representa cómo debe ser la iglesia. Si hay una misión, no es que vas a tomar una iglesia ya fundada y la vas a añadir a tu grupo de staff, no. Es que tú de cero empieces una obra en la sala de una casa, en un garaje, en un parqueadero, donde haya un lugar cómodo para predicar la palabra. Aún hay iglesias que han comenzado en una campaña al aire libre, en público. Entonces es depender del Espíritu Santo, que es el que va a añadir las almas, pero no es tomar ya, hoy en día hay una mala idea de las misiones. Misiones es empezar en puntos donde Cristo no ha sido predicado, o lugares donde no hay congregaciones, pero se está tomando esta manera de añadir iglesias donde ya las iglesias están fundadas y formadas, y se añade. No, empezar de cero. El apóstol Pablo dijo que él predicaba el evangelio no donde ya Cristo haya sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y es el pecado del siglo XXI. Se está predicando en fundamento ajeno, donde ya gente ha predicado la palabra, donde hay establecido iglesias que Dios ha levantado en esos lugares. Y hay muchos lugares donde no hay iglesias. Yo he viajado en parte de Colombia y he encontrado lugares donde no hay iglesias. Y entonces yo pregunto, ¿quiénes van a llegar a estos lugares donde las iglesias no están? Y donde en un lugar puede haber 300 iglesias y hay poblaciones sin iglesias. Entonces la pregunta ¿es realmente Filadelfia? Filadelfia se le dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y esta es la marca distintiva de la verdadera iglesia de Cristo, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 3 cosas: poca fuerza, guardar la palabra y no negar el nombre de Cristo. Si esas 3 cosas tu iglesia la está haciendo, entonces tiene el sello distintivo de ser una iglesia de Jesucristo, y es parte de lo que es el concepto de Filadelfia. No estamos diciendo ahora que todas las congregaciones deben llamarse Filadelfia, no. Quiero que entiendan esa parte. Es la esencia el mensaje a Filadelfia. Sí, yo conozco hermanos, pastores, amigos que tienen iglesias que se llaman Filadelfia, pero no estamos diciendo una denominación, estamos diciendo lo que la Biblia dice que es Filadelfia. Es la iglesia que entiende, depende de Dios. Número 1, tiene poca fuerza, y en la poca fuerza Dios la respalda. Número 2, ha guardado la palabra de Cristo por encima de cualquier dogma humano o tendencia humanística o falsa doctrina. Guarda la palabra de Dios. Y número 3, no ha negado el nombre de Jesús frente a nadie. Es decir, no le da vergüenza frente al jefe, frente al empresario. No le da vergüenza a hablar, ¿verdad? Entonces es una iglesia preparada para predicar el evangelio de Cristo. Estamos presentando Manantial de Vida, verdades fundamentales a la luz de la Biblia. Queremos reportar a sintonía y saludamos a nuestros oyentes: Shadia Peña Torrecilla, Eber Balega, Brenda Polo. Igualmente nos escuchan Camilo Montealegre Vélez y Esmeralda Benavides. Saludamos igualmente a Diana Pérez y Henry Duncan Algarín. Queremos enviar saludos
un grupo de hermanos que está allí en Buenos Aires, Argentina, escuchándonos. Sepan que el Señor los conoce, saben cuáles son sus vidas. Nuestro pastor Tony de la Hoz, el pastor de la Hoz allá en el área de Connecticut, en Nueva York, allá en la parte de los Estados Unidos, y sé que hay hermanos escuchándonos allí en España. Mando saludos a la hermana Liliana Petana y a nuestros amigos allá que están escuchando también, sé que se conectan al programa, y quiero enviarles saludos. Quiero que sepan que el Señor está con ustedes, que los bendice y les guarda, y que el Espíritu Santo está con ustedes respaldándole donde quiera que se encuentren alrededor del mundo. Que Dios los bendiga y les guarde y les ayude, y que este 2015 podamos estudiar más la palabra, las Sagradas Escrituras. Estamos presentando Manantial de Vida, verdades fundamentales a la luz de la Biblia. Estamos en el estudio de las 7 iglesias, estamos enfocados en la iglesia de Filadelfia. Filadelfia como iglesia modelo en cuanto a seguir. Es una directriz que el Espíritu Santo coloca en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Esta iglesia, repetíamos que tiene 3 aspectos. Tiene poca fuerza, aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Esa es la esencia de la marca, una iglesia que depende totalmente de Jesucristo. Claro está, no cae en lo que se conoce como la inmovilidad, es decir, no por depender de Cristo no hace nada, no, al contrario, las obras de ellas las hace porque confía en el Señor. Y hubo una escuela, y quiero que esto sea corregido, que se enfrió en el sentido de que, bueno, como el Señor es el que añade las almas a la iglesia, yo no hago nada. No, si tú no evangelizas, si tú no haces misiones, si tú no proclamas el evangelio con tratados, con campaña evangelística o medios de comunicación, ¿cómo ellos creerán en aquel del cual no han oído? Dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos. ¿Cómo van a confesar a un Dios que no conocen? Entonces, no caigamos en lo que se conoce como la fe inmóvil, es decir, donde se dice, bueno, el Señor es el que hace la obra, pero la hace a través de nosotros. Los apóstoles no decían, bueno, Señor, haz tú la obra y nosotros seguimos atrás. No, ellos hacían en base a lo que creían. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, y mucho cuidado con lo que dice, sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Hoy en día el movimiento judaizante, y quiero ser específico en la palabra que usa la Biblia, judaizante, no judíos, porque el pueblo de Israel es una nación que Dios tiene un proceso especial con ellos. Es más, no podemos maldecirlo, tenemos que bendecir a Israel. Pero hay unos judaizantes que, nacidos en las naciones gentiles, pretenden ser más judíos que el apóstol Pablo. Quiero aclarar algo: todo lo que se levante volviendo a los rudimentos de la ley y volver a caer en maldición con sacrificios de animales, con guardar preceptos humanos, con volver a la forma inerte de la ley, es judaizante. Es decir, no somos judíos. Hay judíos que en verdad lo son, pero estos mienten. Y de hecho hay un movimiento que me ha gustado mucho, se está levantando a nivel mundial, donde están persiguiendo a estos falsos judíos y se les está judicializando. Y quiero que tengan en cuenta esto porque es un delito. Es como si alguien dijera que es colombiano y es ecuatoriano, o que dice que es argentino y es chileno. O sea, no tiene una identidad nacional. Y en el movimiento judaizante, que comienza en Gálatas, en la iglesia de Galacia, se pretende volver a lo que ni siquiera los padres pudieron soportar, las cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Es más, los fariseos eran expertos en esto. Colocaban cargas a los hombres que ni ellos mismos podían llevar. Así hacen los judaizantes actuales. No tienes por qué dejarte crecer la barba, no tienes que colocarte el gorrito, no tienes que volverte judío, porque Dios le dio a Pablo el evangelio de la incircuncisión, es decir, específicamente a los gentiles. Jesucristo mismo lo asignó para este trabajo. Así que si Dios no amara a los gentiles tal como somos, entonces no habrá sentido de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces queremos corregir esto. No debes ser judío para ser salvo. Si naciste en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Ecuador, quédate así como estás. Dios te ama así como venezolano, cubano, dominicano, puertorriqueño. Dios te ama así como tú eres. No tienes que transformarte en otra persona. No tienes que cambiar de nacionalidad. Jesucristo amó tanto a los gentiles, dice la palabra, que Él envió precisamente a Pablo, el apóstol, hacia los gentiles.
los capadocios, los habitantes en el Ponto, en Galacia, en Frigia, en Misia, en toda esta parte de Asia Menor, aún en la parte de Grecia, misioneros que llegaron, apóstoles, viajaron por toda esta parte del mundo, porque lo que realmente interesa es que Cristo quiere salvar tu alma, seas de cualquier nación. Así que le dice que ellos mienten. Dice lo que dice, si dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Realmente aquí hay que explicar algo. Cuando un judío abraza la fe cristiana y confiesa en el nombre de Jesucristo, sufre el destierro, sufre el desprecio de su familia. Entonces, estos judaizantes pretenden camuflarse como judíos, pero no lo son. Sus raíces no son judías. Está, el que haya nacido en Israel, el que es judío por la parte, digamos, genética, sí, puede profesar ser judío, pero el que no lo es, no puede estar engañando. Hay gente engañando. Y aquí es donde nuestro hermano David Diamond, él está también liderando este movimiento a nivel mundial de perseguir esos falsos judíos que dicen ser rabinos y no son rabinos de nada, no son maestros de nada. Nacieron un día, se llaman, y con el perdón de la audiencia, se llaman Juan Pérez Ramírez, y ya hoy en día se llaman con un nombre hebreo. No, cuando Jesucristo te llama por tu nombre. En el caso mío, me llama por Joel. En el caso de hermano Eduardo, a cada uno lo va a llamar por su nombre. Y quien tenga en cuenta esto, no tienes por qué transformarse en un judío para ser salvo. Dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, van a ver en nosotros el amor de Cristo que se refleja. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hace más de 2000 años se dijo que Cristo venía y la gente dice, bueno, que ya no viene, ya se está demorando mucho. Como muchos tienen por tardanza, dicen los apóstoles. Muchos dicen, bueno, como se está tardando, ya no viene. Y es lo que hoy en día los apóstoles están haciendo. Están desacreditando el rapto de la iglesia, o el levantamiento, o el llevamiento. Hay gente que tiene problemas con la parte morfosintáctica y legal de esa palabra. Bueno, ¿y cuál es el problema de arrebatamiento, de rapto, de levantamiento? Es lo mismo. Dios va a levantar a su iglesia. Indistintivamente de esa palabra, Dios la va a levantar. No es que Dios no es un ladrón, pero que acabamos de leer ahorita en el texto, como ladrón. Es decir, la manera en que, porque es que un ladrón no avisa cuando viene. Entonces queremos colocarle tecnicismo en la escritura, y la Biblia es cruda, es el mensaje realmente como fue revelado a los apóstoles. Entonces hay que tener cuidado, porque a Filadelfia se le dice algo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y la paciencia es del Señor, está esperando, yo también te guardaré, y escuche bien lo que dice aquí, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa hora está pronto a ocurrir, está pronto a venir, porque la clave, el apóstol Pablo en sus cartas dice, no sin antes venga la apostasía. Es decir, como hay apostasía hoy en día, se está masificando, es la señal inequívoca de que el Señor viene por su iglesia, hermano Eduardo. O sea, la apostasía lo que hace es más evidente su venida, porque tiene que ir hasta el colmo, así como sucedió con las ciudades de Sodoma y Gomorra, que llegó hasta el colmo su pecado, así como el juicio de Dios a través que ejecutó cuando el tiempo de Noé, donde llegó hasta el colmo, hasta lo más sumo el pecado. Hoy en día vemos, si venimos hacia el lado del mundo, vemos corrientes nefastas en cuanto a la parte social, desarrollo moral de las naciones. Y si miramos hacia la iglesia, vemos apostasía. Entonces, es guardarnos de ambas cosas: guardarnos del mundo y guardarnos de la apostasía. Es una señal inequívoca que Cristo viene pronto. ¿Cuál? La manifestación de los apóstatas, porque es que dice bíblicamente que Dios les ha enviado un poder engañoso para que crean la mentira. Es decir, lo que ellos predican es mentira, y los que lo quieren seguir y sean seducidos por la mentira, igualmente irán al infierno con ellos. Entonces, es guardarnos en lo que realmente Dios deja establecido en su palabra bíblicamente. Fíjese usted, pastor, es que la iglesia de Roma, que es la iglesia apóstata por antonomasia, y que está de la mano del sistema del mundo, del sistema político, de los sistemas educativos, de los sistemas culturales, anda dando mensajes en los cuales se aprueba situaciones como el homosexualismo, el matrimonio entre parejas homosexuales, y todas estas cosas que van llevando. O sea, por un lado esto es apostasía porque está en contra de la palabra, y por otro lado va llevando a que la sociedad se descomponga de sus valores fundamentales, y estamos cayendo en lo que dice la palabra, que a lo
malo llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Y va a llegar un momento en que hacer lo bueno va a ser la excepción de la regla. La excepción. Vamos para allá. Y la misma palabra dice que el final de los tiempos va a ser como Sodoma y Gomorra. Así es. El asunto es que, por ejemplo, lo bueno que estableció Dios como el matrimonio heterosexual, ahora se le ve como malo y se quiere implantar la norma de matrimonio homosexual, cuando está, número uno, no acorde a la Escritura, que es una palabra que es para siempre. Es decir, por mucho que los legisladores, los que apoyan y respaldan a estas comunidades de pecado, porque es lo que el término jurídico técnico de la Biblia lo llama pecado, que aprueban el matrimonio homosexual, en la unión entre hombre y hombre y mujer y mujer, un día van a dar cuenta ante aquel que está preparado para juzgar no solo, escuche, a los vivos y a los muertos. No hay escapatoria de ese juicio, a menos que la sangre de Cristo te redima de todo pecado, a menos que pongas tu confianza en Jesucristo y que Él, en el puro efecto de su voluntad, te haya llamado. No puedes entrar a un lugar si no has sido invitado. Y el Señor, a cuantos ha llamado, a ellos los va a guardar. Por eso en Filadelfia es importante recordar algo. Independientemente de cuál sea tu denominación, si tú guardas esas tres cosas, aunque tienes poca fuerza, has guardado la palabra de Dios, y no has negado el nombre de Cristo, entonces tú y yo, hermanos, somos de Filadelfia. Es decir, y yo quiero que rompamos ese dogma o barrera denominacional. La Biblia no es de denominaciones, es una Biblia para todos. La misma Biblia que estamos leyendo nosotros, nuestros hermanos allá en otras naciones están leyéndola. Entonces, es un solo texto. Hay algunos corruptos de entendimiento y réprobos que quieren cambiar las palabras. Eso es problema de ellos con Cristo. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Penetra hasta el interior del hombre. Dice el versículo 11 de Apocalipsis 3, he aquí yo vengo pronto. Eso es real, hay que esperarlo. Él lo dijo. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Dijo que se manifestaría, se manifestó. Dijo que iba a resucitar, resucitó. ¿Por qué no creer que viene? Entonces, he aquí, yo vengo pronto. Y hay un consejo: retén lo que tienes. Ojo el verbo que usa, retener. Es decir, ¿qué significa la palabra retener? Es proteger o mantener lo que ya se te ha dado. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí hay un problema o hay una advertencia. ¿Cómo así que alguno va a tomar mi corona? Sí. Si dejas de confiar en Dios, aunque tengas poca fuerza, si no guardas la palabra de Dios y si niegas su nombre, tú no vas a ser tomado, no vas a ser llevado a los cielos. Si no vas a ser llevado a los cielos, entonces alguien tomará tu corona, hermano. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Se le dice a Filadelfia. ¿Quién es Filadelfia? Filadelfia es todo aquel hermano en Cristo que pone su fe en Cristo solamente y suficiencia en la palabra de Dios, no en fábulas artificiosas, ni historias de viejas, ni comentarios humanos, sino que lee la palabra diariamente, está en oración, ¿verdad? También en ayuno, porque el ayuno es bíblico, se mantiene en comunión con Dios en la lectura de la palabra, se mantiene firme en los fundamentos de la fe, de la palabra de Dios, y no escucha a doctrina de demonios ni espíritus engañadores. Ese es el verdadero creyente de Filadelfia. Y por eso queremos que en nuestro próximo programa vamos a tratar de un tema, la última iglesia, que es la Odisea. Claro, vamos a tratar de en el próximo programa recapitular Filadelfia para pasar a la última iglesia, que es la Odisea, que es la etapa más corrupta, que es la que estamos viviendo actualmente y la que seguirá pasando. No sabemos cuánto durará este periodo, hermano Eduardo, pero va a durar, porque aún no hemos visto cosas que la Biblia profetizó que pasarán en nuestros días. Entonces simplemente es que Cristo viene pronto y que tenemos que esperarlo. No importa si los hombres ya no lo esperan, si algunos están apostatando en la fe, no importa. Jesucristo viene por su iglesia y viene en las nubes, como declara el libro de Zacarías, como declara el libro de Apocalipsis, como la palabra afirma enfáticamente el apóstol Pablo en las cartas de Tesalonicenses. ¿Cómo viene el Señor? La forma en que viene, la manera, ahí lo dice. ¿Cuándo? Él sabrá en qué tiempo. Pero a Filadelfia se le dice algo al final: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Pero escuchen, la cual desciende del cielo, no la terrenal, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en esta mañana el Espíritu Santo está hablando a las iglesias en general, iglesias en
Ecuador, Venezuela, Colombia, Holanda, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, África. El Espíritu Santo está hablando a las iglesias y le está diciendo: sean como Filadelfia, retén lo que tienes para que en un momento den tu corona, que aunque tienes poca fuerza has guardado la palabra, mi palabra, y no has negado a mi nombre. Es importante entonces que entendamos la esencia de Filadelfia, el amor fraternal, el amor entre hermanos basado en Jesucristo. Estamos presentando Manantial de Vida, verdades fundamentales a la luz de la Biblia. Queremos extender nuestra muy cordial invitación para el próximo miércoles. Si Dios quiere, si el Señor nos los permite, estaremos con ustedes el próximo miércoles, 9 de la mañana, hora de Colombia. Dios les guarde. Dios les continúe bendiciendo.